Hola queridas alumnas y alumnos de la clase de Historia del Arte 2. Vamos a continuar con nuestras clases virtuales. Para esta clase vamos a necesitar su Gombrich y su cuadernillo. Para empezar, pues por supuesto, nos ubicamos en las páginas pertinentes. La página del cuadernillo es la página 35, por favor. Y la de Gombrich es el capítulo 23, que si todo va como yo espero, ya lo leyeron. Lo dejé de tarea. En la página 35 tenemos una serie de preguntas. Esas preguntas están relacionadas con el capítulo 35. Por eso es muy importante que lo hayan atendido. Entonces vamos a abordar las preguntas. Para estas preguntas, entonces vamos por partes. Primera pregunta, nos cuestionan la diferencia entre arte clásico y el arte barroco. Nosotros cuando vimos el barroco, en la lectura que ustedes hicieron de los capítulos pasados y que ya entregaron sus cuadritos, pues vimos, por ejemplo, lo que ocurre en Francia, lo que ocurre en Prusia, ¿no? La llegada del barroco y del rococó, de los grandes palacios como el Palacio de Versalles, de lujo, de dorado. Lo vimos incluso en Italia, cuando planteamos la idea de teníamos que tener grandes espacios y estos espacios muy adornados, y esos adornos tenían que simular una especie de escenografía teatral, tenía que ser estimulante para los sentidos. Entonces, eso no es el clásico, ¿no? Lo clásico no es algo superproducido, no es algo que excite a los sentidos, sino es mucho más sereno. Es mucho más formal, es decir, atiende a formas. Acuérdense de lo siguiente, el cuatrimestre pasado hablamos del arte griego clásico y hablamos, por ejemplo, de la proporción áurea, de la belleza geométrica. Todo eso es, incluso dijimos que entre menos adornada, es mucho más limpia, mucho más adecuada. Entonces, esa sería la gran diferencia entre el arte clásico y el arte barroco. El arte clásico es mesura, el arte barroco es exceso. El arte clásico es forma lisa, forma mínima, ¿no? Lo mínimo de la expresión, mientras que el barroco es excesivamente ornamentado. Ambos cumplen con reglas de armonía, sí, pero dentro de distintos estilos. Entonces, en el siglo XVIII vamos a ver esta oposición, ¿no? Este juego entre lo clásico y lo barroco, pero ya es un nuevo clásico porque ya no son los griegos, por eso ya podemos hablar de neoclásico. Cuando escuchemos clásico, y eso lo vamos a ver en las siguientes clases también, nos estamos refiriendo a esta idea de volver a las formas, de volver a las estructuras básicas. Aquí hay un problema en el fondo de concepciones de la belleza distintas y también de la cultura. Lo que nosotros vamos a ver es que llega una nueva corriente intelectual que es la Ilustración. Es el siglo de las luces. Si ustedes recuerdan sus clases de historia moderna, la Ilustración se refiere a una época intelectual, a un movimiento intelectual, que es distinto, por ejemplo, al Renacimiento, que el Renacimiento es un movimiento artístico-cultural. Los ilustrados, más bien, tratan de pensar el mundo a través de la razón más que del sentimiento, por ejemplo, ¿no? Entonces, ven la segunda pregunta de su cuadernillo, dice relación entre el arte neoclásico y el pensamiento ilustrado moderno. Ya dijimos, los neoclásicos son los que intentan volver a traer las formas de los griegos. ¿Cuál es su relación con el pensamiento ilustrado? Pues el pensamiento ilustrado es un pensamiento racional
que busca explicar el mundo a través de la razón o de lo que Occidente va a considerar la razón, que son los universales, por ejemplo, como un planteamiento kantiano. Uh-huh. Los ilustrados pues eran liberales, ¿no? Eran republicanos en muchos casos o defensores de una monarquía parlamentaria. Los ilustrados también son anticlericales, ¿no? Entonces, son sujetos intelectuales, son defensores de la ciencia, que cuestionan el dogma. ¿Eso cómo va a repercutir en el arte? Pues que vamos a tener un arte que intenta ser ilustrado. Un arte barroco es un arte de la pasión, ¿no? Es un arte que se deja ir a la excitación, a lo religioso. El arte neoclásico, como va a ser ilustrado, no se va a permitir esos excesos, que los barrocos sí se permiten. Vamos a ver que los ilustrados, por ejemplo, como son sujetos tan intelectuales, entonces arquitectos ilustrados van a buscar arquitecturas en donde el pensamiento se pueda cultivar, ¿no? Una sala de baile no es un lugar para el pensamiento, pero un espacio amplio para hacer una asamblea tipo griega, ¿no? Va a regresar mucho esta idea. Aquí va a surgir la idea de que los griegos eran la cuna de la cultura, ¿no? Toda esa idea que nosotros tenemos de los griegos como determinantes de Occidente, pues realmente es una idea ilustrada y moderna, ¿no? Entonces se hablaba de que los griegos y Sócrates y Platón y sus discípulos se reunían en una ágora, ¿no? Entonces hay que hacer espacios de reunión intelectual, espacios amplios, no pueden ser excitantes como un espacio barroco, tiene que ser blanco, amplio, liso, sobrio. Eso es una repercusión en la arquitectura y en el diseño de interiores. Uh-huh. La arquitectura tiene que parecer griega, intelectual, y por eso regresa la columna jónica, ¿no? Y las casas van a parecer partenones. Si ustedes ven la Casa Blanca, si ustedes ven, por ejemplo, el Capitolio, ¿no?, norteamericano, son edificios neoclásicos. Recuerden, los fundadores de Estados Unidos pues eran ilustrados, eran sujetos ilustrados. Eso en cuanto a la arquitectura. Ay, perdón. Vamos con la pintura. La pintura no podía ser de temas inútiles. Uh-huh. Aquí se empieza a plantear la idea de que, pues, ¿para qué sirve el arte?, ¿no? Esa es una idea que todavía hoy tenemos acerca del sentido utilitario del arte. ¿Qué me deja ir a ver teatro? ¿Qué me deja ir a ver danza, no? ¿Por qué habría de afectarme que las actividades culturales no estén a la mano, no? Porque hay gente desesperada buscando museos en línea. ¿Eso para qué sirve? Bueno, eso es básicamente una pregunta muy utilitaria, muy moderna y medio capitalista, ¿saben? Aquí va a surgir también esa idea, que la pintura no podía ser una pintura de la nada e inservible. Tenía que ser, para empezar, la pintura tenía que ser moral, ¿no? Tenía que podernos enseñar temas morales. Si vamos a representar a un ebrio, ¿no?, porque los neoclásicos son medio puritanos también, ¿no? El ebrio tiene que verse decadente, y el ebrio en la pintura tiene que ver decadente, y quien lo está observando debe de ser un sujeto intelectual que no cae en las pasiones del vicio del alcohol. Entonces la pintura tendría que elevar los valores puritanos y demostrar la irracionalidad de las pasiones, por ejemplo. Eso ya es arte útil, porque es arte que moraliza. El otro tema es que vamos a empezar a ver que los pintores van a retomar temas griegos, pero no por un sentido de identidad como lo hicieron en su tiempo los florentinos intentando buscar su pasado romano, sino que aquí vamos a ver pinturas de mitos griegos y romanos, porque implicaba tener un cuadro de este tipo en tu sala, implicaba que eras alguien que leía, que sabía de mitos griegos y romanos, que eras una persona culta.
O sea, ustedes supongo que cuando empezamos el curso era uno de los grandes problemas, ¿no? Que uno dice, es que me da miedo el arte, ¿no? O sea, yo tengo este cuadro, ¿no? Y sí, hay gente que dice, es que no lo entiendo, ¿no? Hay una idea detrás de que a las cosas hay que entenderlas. Bueno, esa es una idea moderna, ¿no? Y tener un cuadro que hablaba de un mito griego y que tú fueras capaz de explicarlo, pues hablaba de que no cualquiera, el arte no es para cualquiera, es para gente que le sabe. Todas estas ideas son de aquí, son ideas modernas, y son construcciones, ¿no? Que sí van a determinar mucho la historia del arte. Entonces, cuando hablamos de la relación entre el arte neoclásico y el pensamiento ilustrado, pues pongamos que se crean estos lugares para el pensamiento, se retoma la idea de que había que emular la estética romana y griega porque eran la cuna de la cultura, la idea de que las pinturas tienen que ser útiles y que los temas de las pinturas tienen que ser difíciles de entender, tiene que haber cultura detrás para que sepas, ese es Dafne y Apolo, ¿no? Esos son algunos de los elementos que vamos a encontrar en esta etapa de la historia. Después nos preguntan cuáles son los artistas destacados. Bueno, aquí va a haber artistas técnicamente muy destacados, como lo podrán ver en las distintas ilustraciones del capítulo. Me voy a concentrar en dos. El primero es Sir Joshua Reynolds, ¿no? Que aquí les pongo un retrato, ¿no? de Sir Reynolds. ¿Qué pasa con Sir Joshua Reynolds? En esta época, para empezar primero hay que reconocer que es un gran pintor. Perdón, yo tengo un poquito de problemas con estos temas, porque yo detesto la idea del elitismo en el arte, pero en la actualidad podemos decir que existe todo un grupo de personas que creen en la élite del arte por las bases que dejó Reynolds. Reynolds fue el primero en plantear la idea de que debía existir una real academia del arte, que el arte era técnica, que había que perfeccionar la técnica, que un cuadro bien hecho era un cuadro realista, con detalles impresionantes, ¿no? Nosotros ya habíamos visto que los barrocos ya habían generado esa técnica. Entonces lo que va a pasar con los neoclásicos es que van a perfeccionar las técnicas, ¿no? Va a ser mucho más difícil para los neoclásicos aventarse a hacer algo revolucionario, ¿no? Porque en realidad ellos van a crear la idea de que hay que estudiar e ir a una escuela y aprender una técnica y que hay cosas que sí son arte y otras que no, dependiendo de la habilidad técnica. Ese fue el postulado de Reynolds. Como pintor es muy destacado, pero digamos que su gran aportación no solo es como pintor. Aquí les dejo algunos de sus pinturas, como podrán ver. Técnicamente hablando es impresionante, tiene muy buena composición, es un muy buen uso del pincel, de los colores, de la luz. Pero en cuanto a lo trascendente, pues Reynolds fue un teórico también que habló de que existe un arte universal, que existe el arte con A mayúscula, ¿no? Que hay que estudiar arte, que la técnica debe ser precisa, que hay autoridades en el arte, que hay quien sí sabe y quien no, ¿no? Y que básicamente existe el buen gusto. La idea del buen gusto es una idea muy inglesa, muy británica. La idea de que que algo es corriente o que algo es vulgar y que algo es de muy buen gusto normalmente está asociado con los valores de la burguesía. La idea de la natural y el buen gusto es una idea también construida. No existe lo natural, no existe el buen gusto. Hay un gusto y se reconoce a alguien que lo tiene y punto, ¿no? A lo mejor en los vinos. Yo puedo pensar que tengo buen gusto en los vinos, pero es porque he probado muchos vinos y entonces un montón de gente dice que sí. Pero eso no quita que a lo mejor yo puedo tener muy buen gusto en los vinos y alguien me dice, pero pues a mí me gusta el X vino y ¿qué hace diferente o por qué me da más autoridad a mí que a la otra persona? Cuando hablamos de gusto, pues es algo bien subjetivo, ¿no? Pero aquí va a surgir la idea del buen gusto, de lo elegante, ¿no? De lo elegante basado en la idea de la cultura. Es muy esnovista, pues, ¿no?
Entonces agregamos esas características a Reynolds, ¿no? Que es el retrato, la pintura con una técnica realista impresionante, el desarrollo de la Real Academia del Arte, la idea de que la técnica hace superior a una pintura y de que existe un arte y hay cosas que no lo son. Uh-huh. En la actualidad esa discusión ya está muy superada, ¿no? Los artistas actualmente no les importa si lo que ellos hacen es arte o no. Eso es una discusión del siglo XVIII. Vamos con el segundo artista que me gustaría destacar, que es Simeon Chardin. ¿Qué pasa con Chardin? Él es un pintor que representa a la vida de la gente. Vamos a ver una de sus ilustraciones, de las más famosas. Chardin, que era un pintor de la vida cotidiana, ¿no? Como en su tiempo lo vimos con Bruegel. Pero Bruegel a veces representaba a las personas de la vida cotidiana de un poco grotesco. Chardin no, él le da mucha dignidad a la vida cotidiana, le da mucha dignidad a la gente de las aldeas, a una imagen muy entrañable como puede ser una ama de casa alimentando a sus hijos. Él observa esos lenguajes cotidianos, esas personas más comunes, ¿no? Que no son representadas, por ejemplo, por Joshua Reynolds, ¿no? Que él representa a aristócratas y burgueses. Sin embargo, Chardin tiene esta técnica tan pulida como la de Reynolds. Uh-huh. Eso es básicamente nuestro capítulo 35 y vamos a ver cómo repercute en la arquitectura. Capítulo 23. Vamos ahora a la página 36 y tenemos el análisis de una obra. Les voy a pedir que hagan la ficha técnica de esta fachada. Está en el capítulo 24 de Gombrich. Es la ilustración 312, si no yo se las pongo. Les pido, por supuesto, que pongan la ficha técnica, la información que encontramos de la obra y vamos a hacer el análisis. Si quieren, pongan pausa para su ficha técnica. Y vamos ahora con las características. Si se pueden dar cuenta, hay columnas. Ustedes pongan qué tipo de columna es, por favor. Hay una metopa y eso simula un Partenón. ¿Por qué creen que las personas hayan creado un Partenón como fachada de su casa? Evidentemente esa casa es moderna, solo es un adorno que parezca Partenón. Pues lo que decíamos hace un rato, hace ver como que somos gente muy intelectual, como que somos personas que nos reunimos para... Nuestra casa es un espacio intelectual, es un espacio como lo fue en su tiempo el ágora de los atenienses. Entonces, por ahí va esta línea, ¿no? Mi casa no es una casa sencilla, es una casa que parece Partenón. Interpreten eso y me mandan esa interpretación como parte de su tarea, por favor. Vamos al siguiente tema. Para el siguiente tema pasamos, por favor, a la página 37. Lo que vamos a encontrar son autores que vienen en el capítulo 24. Espero que los lean, por favor. Yo les voy a mencionar algunas de sus características. Uh-huh. Estos pintores, no autores, son pintores, son pintores ilustrados y son pintores que van a cambiar la historia del arte. Uh-huh. Voy a colocar los mismos que resalta Gombrich, pero se quedan muchos afuera que son igualmente buenos, ¿no? Como Delacroix, ¿no? Que tiene este maravilloso cuadro que coloco acá, ¿no? Y vamos ahora con estos 4 grandes pintores. El primer pintor que vamos a tocar es Jacques-Louis David.
David, perdón. Jacques-Louis David es un pintor que cree en la Revolución Francesa. Como pintor de la Revolución Francesa, es un pintor que representa una postura política. Esa es una observación que hay que colocar. Hasta ahorita habíamos visto que el mercado, que la economía, que la cultura determinaba lo que se pintaba. Pintores como Jacques-Louis David son pintores que tienen una postura política, son jacobinos, son revolucionarios y van a pintar la revolución. Entonces eso es uno de los elementos que tenemos que señalar, que entra la política a la pintura. Louis David crea esta obra impresionante que es La muerte de Marat. Coloco aquí la imagen. La muerte de Marat representa la muerte de uno de los revolucionarios más importantes de la Revolución Francesa. Queda como un mártir, ¿no? Se ve como un mártir que murió trabajando, hasta trae papeles en las manos cuando es asesinado, se presenta con mucha dignidad. Parece casi un cuadro barroco, ¿no? Parece un cuadro que nos remite a toda esta pasión que vimos durante el barroco y que vimos todavía en finales del Renacimiento. La gran diferencia aquí es que el tema ya es moderno, es un mártir, es un hombre que existió, es un hombre que conoció Jacques-Louis David y que formó parte de la revolución, ¿no? Entonces, es la llegada de la política al arte. De aquí ya nunca se va a ir. Uh-huh. Vamos ahora en la siguiente casilla con mi pintor favorito de la vida. Ya sé que siempre digo lo mismo, pero juro que esta vez es cierto. Francisco de Goya. Uh-huh. Goya es un pintor de muchas aristas. Uh-huh. Primero tenemos que entender que Goya también fue un pintor de la corte, como en su tiempo lo fue Velázquez. Pero Goya no pintaba a la corte de manera digna como lo hacía Velázquez. Goya los pintaba de manera muy, pues hasta como eran, ¿no? Feos. Él no tenía ningún reparo en representar la fealdad de estas personas, se parecían, pues era lo que eran, ¿no? No los representaba con toda su dignidad, no les ponía papada, ¿no? Como las personas eran en realidad. Aquí les pongo algunas ilustraciones de las pinturas de Goya que de hecho actualmente decoran por completo el Palacio Real de Madrid. Él pintó a los reyes de España, él pintó a Fernando VII, él era un gran pintor incluso del realismo. A Goya le debemos, por ejemplo, las majas. Aquí pongo las majas, que es una mujer, ¿no? Se sabía que primero hizo para una sala a la maja vestida, pero también hizo la versión desnuda, son unos cuadros muy polémicos. Actualmente están en el Museo del Prado, los dos juntitos, ¿no? Y después hay un momento político que va a cambiar la vida de Goya y es la invasión napoleónica en España. Y ver, básicamente, para Goya fue muy fuerte ver pues cómo sus reyes, ¿no? Los reyes españoles no salieron a la defensa del pueblo y que el pueblo fue acribillado. A partir de ahí, por muchos otros motivos, Goya entra en un periodo muy oscuro. Esa es otra de las características. Y se pone a representar, sale de ese realismo, del retrato que tenía, para convertirse en un autor muy oscuro. Vamos a hacer el análisis de una de sus obras más maravillosas. Pasamos a la página 38 del cuadernillo y es Saturno devorando a su hijo. ¿Lo vemos? Existe la versión de Saturno devorando a su hijo de Rubens. Se las pongo, aquí está. Es el realismo, pero también es el fuego de Rubens, ¿no? La pincelada fogosa de Rubens. Vamos ahora al Saturno devorando a su hijo de Goya, y esto ya es un monstruo, ¿no?
¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? La ficha técnica. El pintor es Francisco de Goya. La obra se llama Saturno devorando a su hijo. La pintó entre 1819 y 1823. Es un óleo. La técnica es expresionista. Perdón, el estilo es expresionista, la técnica es óleo. Las medidas son 1,46 por 83 y actualmente se encuentra en el Museo del Prado, Madrid. ¿Qué pasa con esta obra? Se las explico y ustedes, por favor, hacen su análisis. Saturno es un dios que para evitar que sus hijos tomen su poder o tomen el poder, prefiere devorarlos, prefiere comérselos antes de perder el poder. El mito narra esta característica que tenía el dios, ¿no? Y que eventualmente va a ser derrocado por uno de sus hijos. ¿Por qué se representó así, no? O sea, hay muchas interpretaciones de este cuadro. Este cuadro podría, si se dan cuenta, podría representar el poder, podría representar la autoridad y cómo esa autoridad no va a permitir, prefiere destruir lo nuevo antes que perder el poder, aun cuando sabe que ya es un monstruo, aun cuando sabe que ya está superado, que ya está deformado. El cuerpo que está devorando Saturno no es el cuerpo de un niño, no es el cuerpo de un bebé, es el cuerpo de una persona grande, pero no tan grande, de una persona joven, plena, devorado por un anciano con los ojos desorbitados, ¿no?, que arranca su cabeza y le destruye. Les dejo pensando en eso para que hagan su interpretación y solo me gustaría agregar que esta imagen se utiliza para representar Ayotzinapa y la desaparición de los 43 estudiantes. Volvemos a nuestro cuadrito de la página 37. Vamos a ver a dos pintores británicos, William Turner. William Turner no es un pintor realista, al contrario, cada vez se aleja más del realismo. Es probablemente el pintor más importante de la Gran Bretaña. Es un pintor que va a dar origen al impresionismo. Él conquista el movimiento y el drama. Y Turner detesta la revolución industrial, Turner detesta el cambio del mundo, la modernidad, y no tiene ningún reparo en demostrarlo. Cuando vemos la pintura de Turner, aquí vamos a ver algunos ejemplos, es una pintura que hasta cuesta trabajo saber qué está representando, porque él no pinta los cielos azules, él los puede pintar rojos, él no pinta los prados verdes, él podría pintar los cafés, él no pinta el mar azul, podría representarlo negro, porque Turner no pinta cómo es el mundo, sino cómo lo siente. Vamos con uno de sus cuadros más importantes, quizá el más importante, el último, que es el barco de los esclavos. El barco de los esclavos colocó la imagen, si se dan cuenta, ese mar es rojo y es café. Turner lo pintó cuando en Inglaterra se llevaba a cabo un debate acerca de la esclavitud. Los ingleses ya habían abolido la esclavitud y querían abolir la esclavitud en Estados Unidos. Turner, al ver esto, al escuchar de este debate, Turner estaba por completo horrorizado con la esclavitud, pero no tuvo ningún reparo en decirle a los ingleses, a los británicos, que eran unos hipócritas. Y para decirles que ellos no podían debatir acerca de este tema, utilizó este cuadro y se remitió a un momento histórico de un momento terrible, pues, del mercado británico durante el siglo XVII. Fue un momento en el cual un capitán británico
traía un barco de esclavos y se dio cuenta que estaban muriendo, estaban enfermos muchos de ellos. Las cargas normalmente estaban aseguradas, pero para que el seguro, o sea, la pérdida ya era impresionante por la cantidad de muertos, pero para que el seguro le pagara el viaje que había invertido, tenía que morir más de la mitad de la tripulación de los esclavos. Entonces lo que hizo el capitán fue empezar a lanzar gente por la borda. Niños, mujeres, los aventó al mar del Caribe, al mar lleno de tiburones. Si se dan cuenta, vuelvo al cuadro, es un cuadro lleno de manitas con grilletes, de monstruos en el agua, y al final se va el barco, ¿no? Triunfante. No puede ser un cielo azul, no puede ser un mar cristalino. Es el caos. Turner logra representar el movimiento y el drama. Y no es un pintor cursi ni le gustaban los temas bonitos. No le importó perder su reputación. Ese cuadro se exhibió al final de su vida. Vamos con el otro cuadrito que habla de Constable. Constable no era como Turner, era de hecho lo opuesto a Turner. Él no pintaba como sentía, sino como era, un poquito al estilo de la tradición de Jan van Eyck, ¿no? Constable veía bien la diferencia entre verde y ocre, ¿no? Es como si yo les dijera la línea 3 del metro, ¿no? ¿De qué color es? Y si ustedes me dicen que la línea 3 del metro es verde, Constable les diría no, la línea 3 del metro es ocre. Él tenía esa capacidad, o sea, por ejemplo, cuando le decían tienes que pintar este cuadro, pero este cuadro tiene que, no sé, el pasto o las hojas a lo lejos en el otoño tienen que ser como el color de un violín. Él era capaz de tomar el violín y ponerlo junto a la hoja y decir, no es cierto, no son los mismos colores. Es un realismo que nada tiene que ver con la propuesta a la que se estaba dirigiendo el arte, como en el caso del impresionismo de Turner. Digamos que son opuestos, por eso los pusimos juntos. Les voy a pedir que sigan revisando estos autores, que sigan viendo obras. En la cajita de acá abajo les dejo videos de biografías, les dejo algunos análisis del Prado, de los cuadros de Saturno devorando a sus hijos. Y de tarea tienen por favor que leer la página 25, el capítulo 25 de Gombrich para que podamos seguir con nuestra clase. La próxima clase vamos a oír música, vamos a ver danza y estamos a punto de acabar el programa. Les agradezco mucho su atención, su tiempo, les pido que hagan su tarea por favor y que me escriban si tienen dudas. Besos a todos, bye.